¿Te imaginas vivir en una de las economías más avanzadas del mundo y no poder encontrar arroz en el supermercado? Japón está enfrentando la mayor crisis alimentaria de su historia reciente. El precio del arroz se ha duplicado en solo un año. Las estanterías están vacías. Las familias hacen fila. Los restaurantes cambian sus menús. Y el gobierno, en pánico, ha tenido que liberar reservas estratégicas que llevaba más de 2 décadas sin tocar. Pero esto no es solo un problema japonés. Es un síntoma de algo mucho más grande. El cambio climático, la fragilidad de las cadenas de suministro y los errores políticos están poniendo en jaque la seguridad alimentaria global. Hoy en Renovación Económica te explico por qué esta crisis puede ser la primera de muchas, qué errores no deben repetir otros países y qué lecciones necesitas entender tú, como ciudadano, antes de que la próxima crisis llegue a tu mesa. Japón, una de las naciones más desarrolladas del mundo, está viviendo una situación impensable. El arroz, base de su dieta y símbolo de su cultura, se ha convertido en un producto escaso y cada vez más caro. En solo 12 meses, su precio se ha duplicado. El temor se ha instalado en los hogares, los restaurantes han comenzado a reformular sus menús y la población enfrenta la cruda realidad de una crisis alimentaria en pleno siglo XXI. Las causas no son tan simples como una mala cosecha. En 2023, una intensa ola de calor golpeó el país, dañando gravemente los cultivos de arroz. Las altas temperaturas no solo redujeron el volumen de la cosecha, sino que afectaron gravemente la calidad del grano, haciéndolo menos comercializable. Esta situación encendió las alarmas, pero el verdadero colapso llegaría meses después, cuando la oferta comenzó a quedarse corta y los precios comenzaron a dispararse. El alimento es poder. El control del alimento es el control de la gente. Henry Kissinger. Además del clima extremo, el regreso del turismo pospandemia incrementó bruscamente la demanda interna. Hoteles, restaurantes y proveedores de alimentos procesados empezaron a comprar más arroz del habitual. A eso se sumó otro fenómeno: las compras de pánico, alimentadas por el miedo a una crisis prolongada. Muchos japoneses comenzaron a almacenar arroz en casa, agotando aún más los inventarios disponibles. Pero lo más sorprendente es que parte de esta crisis fue provocada por las propias políticas del gobierno japonés. En años anteriores, se promovió que los agricultores redujeran la superficie dedicada al arroz y apostaran por otros cultivos más rentables o exportables. Irónicamente, esas políticas agrícolas hoy están pasando factura, reduciendo la autosuficiencia nacional y dejando al país en una posición vulnerable ante la escasez. Ante la presión social y mediática, el gobierno japonés decidió una medida drástica: liberar parte de sus reservas estratégicas de arroz, acumuladas desde los años 90. Más de 210.000 toneladas fueron puestas en circulación para estabilizar el mercado. Sin embargo, por problemas de distribución, solo un 2% llegó realmente a los supermercados y el alivio para la población fue mínimo. La situación se agravó aún más cuando los precios internacionales del arroz también comenzaron a subir. Japón, que había evitado importar arroz durante 25 años para proteger su producción interna, se vio obligado a romper su tradición. Volvió a importar arroz desde Corea del Sur, lo que marcó un cambio histórico en su política comercial agrícola. Esto evidencia que incluso una potencia económica puede perder el control cuando la seguridad alimentaria está en juego. Cuando la comida escasea, el dinero no importa. Proverbio japonés. Mientras tanto, las repercusiones económicas se expanden. Los pequeños comercios han visto sus márgenes desplomarse. Las industrias que dependen del arroz, como las de sushi y bento, enfrentan costos crecientes, y la inflación alimentaria, sumada al debilitamiento del yen, está empezando a erosionar el poder adquisitivo del ciudadano promedio. Esta no es solo una crisis del arroz, es una crisis de confianza. Y lo más preocupante es que lo que sucede en Japón puede ser solo un anticipo de lo que veremos en otros países si no se actúa a tiempo. El cambio climático, la mala planificación agrícola y la dependencia de cadenas globales frágiles están creando una tormenta perfecta que amenaza con replicarse a escala global. Para entender la magnitud de esta crisis, hay que ir más allá del valor económico del arroz. En Japón, el arroz no es solo un alimento, es historia, es ceremonia, es parte del alma cultural del país. Se sirve en templos, se ofrece a los ancestros, se cultiva con rituales que vienen de generaciones atrás.
La palabra Gohan significa arroz cocido, pero también es sinónimo de comida en general. Así de profundo es su significado. La escasez no solo ha golpeado al mercado, sino al imaginario colectivo. Restaurantes de comida tradicional han tenido que alterar menús milenarios. Familias que cada día preparaban arroz en casa han tenido que reducir su consumo o buscar sustitutos como pan o fideos. Esto no solo trastoca hábitos, sino que genera una herida emocional, una sensación de que algo esencial está fallando en la vida cotidiana. Además, muchas comunidades rurales dedicadas históricamente al cultivo del arroz están al borde del colapso. Algunas cooperativas han quebrado. Jóvenes agricultores abandonan el campo, desilusionados y sin apoyo. Esto acelera otro problema, el envejecimiento y despoblamiento del Japón rural, que ya amenazaba la continuidad de las tradiciones agrícolas. La escasez de arroz no es solo de grano, es de futuro. Y esta fractura cultural llega en un momento crítico, porque si Japón, un país disciplinado, tecnológicamente avanzado y autosuficiente en muchos sentidos, no logra proteger su alimento más simbólico, ¿qué queda para otros países con menos recursos o preparación? ¿Puede esta crisis repetirse en otros países? La respuesta es clara, sí. Y no solo puede repetirse, ya está comenzando a pasar. Filipinas, India, Tailandia son países donde la producción de arroz ya muestra signos de vulnerabilidad ante fenómenos extremos como sequías, inundaciones y plagas. Incluso en América Latina, donde el arroz es un alimento básico, ya hay reportes de encarecimiento por falta de lluvias o encarecimiento de fertilizantes. La crisis del arroz en Japón es un espejo del sistema alimentario global, dependiente del clima, mal distribuido, con políticas agrícolas cortoplacistas y sin reservas suficientes. Y no hablamos de un alimento cualquiera. Hablamos del cereal más consumido del planeta, base de la alimentación de más de 3.500 millones de personas. Quien controla el grano, controla la paz. Antiguo proverbio chino. Si esta tendencia continúa, veremos una nueva forma de inflación, la inflación alimentaria crónica. Aumentos en los precios de productos básicos que afectan especialmente a los sectores más vulnerables, y en países donde el arroz representa el 30 o 40% de la dieta diaria, un encarecimiento de este nivel podría desatar protestas sociales, crisis políticas y hambre real. Por eso este video no solo trata sobre Japón, trata sobre lo que viene. Sobre la importancia de cuidar nuestras reservas, revisar nuestras políticas agrícolas y tomar en serio la seguridad alimentaria como un tema geoestratégico. Porque el arroz de hoy puede ser el agua o el trigo de mañana. Lo que está pasando en Japón no es solo una noticia lejana, es una advertencia, una señal de que ni siquiera las grandes potencias están a salvo cuando fallan los pilares más básicos de la sociedad: el alimento, la tierra, la previsión. La escasez de arroz no se trata solo de economía. Se trata de dignidad, de identidad, de estabilidad social. Cuando falta la comida, todo lo demás tiembla: los mercados, las familias, los gobiernos. ¿Y si Japón está al borde del colapso alimentario con una simple mala cosecha? ¿Qué pasará con los países que ya viven con lo justo? ¿Qué pasará cuando la crisis sea del trigo, del agua o de todo a la vez? Si este video te ha abierto los ojos, suscríbete ahora a Renovación Económica, activa la campana y comparte este contenido con quienes aún creen que la economía es solo un tema de bancos y bolsas, porque la verdadera economía se juega en la mesa de tu casa. Nos vemos en el próximo video.